Eso, cuenta esto, que es lo que yo quiero. Llegó la crisis del ladrillo y las cosas en mi casa se fueron a la puta. En el año 2000 es que había muy poca migración en Euskadi. O sea, yo me acuerdo que en el cole éramos 4. La finalidad del podcast al final es el trasladar a la gente todos los casos de otras personas que puedan ser valiosos. O sea, yo utilizaba el deporte como una vía de escape. Sí, 10 años, desde que me enamoré de una chica que no me quiso y luego ella quería y luego ya no. O sea, así es la vida, tío. Bueno, me sigue por la cara. Vale. ¿Ves cómo es idiota? De hecho, conozco a otros tíos bajitos que sí que les genera una desconfianza brutal. O sea, nos conocemos por eso hace ya, ¿qué? 23 años. Yo me frustraba mucho porque veía que había profesores que no hacían ningún tipo de esfuerzo por ayudarme, ¿sabes? Entonces, joder, yo me sentía muy solo. Que nadie te diga que no puedes hacer algo. De Cruz 140. Un podcast de Alberto Oliveras. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crew Talks, el podcast que, como sabéis, está dedicado a temas de nutrición y entrenamiento, pero sobre todo a temas de bienestar, salud mental, etc. Y el invitado de hoy, realmente no esperaba que fuese a llegar aquí, no por él, sino porque no pensé que llegásemos a hacer esto nunca juntos, por el hecho de que hace, hará como unos 3 años, ¿no? Nos pusimos a hablar de este proyecto y al final, se ha dado y además uno de los entrevistados ha sido él. La persona que viene hoy, a lo mejor, si ya habéis visto otros capítulos, no es tan conocida como los demás, pero es una persona a la que admiro profundamente, que creo que es un ejemplo a seguir y de la cual creo que podréis extraer muchas lecciones de vida. Él es Harris, es amigo mío de la infancia, es de hecho de los pocos que conservo desde entonces y nada, después de este momento de habernos puesto tiernos, ¿no? Sí. Bienvenido. No, de hecho te lo dije el otro día, ¿Sí? cuando me invitaste a esto, que creo que son las palabras más bonitas que me has dicho en tu vida. O las únicas, ¿no? O las únicas, porque siempre vivimos metiéndonos el uno con el otro. Sí. Somos de esa clase de amistad de capullos un poco, ¿no? Sí. Bueno, yo una cosa que siempre he valorado mucho de tu amistad es que eres el clásico amigo que a nivel de sentimientos, ¿no? Eres una especie de páramo estéril muchas veces de sentimientos, porque es el amigo que todos necesitamos que en algún momento te diga, no, tío, eso no, es una mierda, o tal, o te vas a la tienda a comprar, te queda como el culo, que dices, a lo mejor la sinceridad tal, pero luego la acabas apreciando y creo que muchas veces me has guiado en muchos caminos estúpidos que he iniciado, ¿no? Sí, bueno, intento trabajar bastante ese tema, ¿no? De cuando te dicen la sinceridad absoluta a veces roza la mala educación. Estoy puliéndolo y cada vez creo que estoy bastante mejor en ese aspecto. Bueno, yo fíjate que lo he visto un poco como una virtud, incluso en algún momento. O sea, que a veces he dicho, un poco gilipollas, pero... Sí, un poco gilipollas, sí. Sobre todo porque digo, joder, por ahí no vayas, porque te vas a meter una hostia, te estoy avisando. Yo siempre he considerado que mejor que te avisen a que te la des, pero a veces hay que dejar que la gente se la dé. Bueno, Harris es un tío sabio, lo vamos a ver a lo largo de la entrevista, pero bueno, vamos a hablar un poco de qué nos conocemos, ¿no? Porque realmente tampoco, digamos que no nos llevamos muy bien, ¿no? De primeras. A ver, eso dices tú. Yo no guardo un recuerdo tan diferente al tuyo. Fue un poco montaña rusa al inicio. Tengo que contar esto porque, yo el primer contacto que tengo con Harris fue, yo creo que tenía yo unos 11 años y jugaba a Pokémon y quería que me pasase la caverna de hielo para cazar a Articuno. Sí. Y ese día nos llevábamos bien, pero luego después ya no nos llevábamos tan bien, ¿no? Sí, yo era bastante friki, sigo siendo bastante friki de los videojuegos y era de los pocos que me había pasado, me acuerdo el Pokémon Plata, sí. Bueno, es que me lo pasé, conseguí 8 medallas en una tarde. Genial, esta es una historia fantástica como ejemplo de superación, ¿no? Sí, totalmente. Y me acuerdo que teníamos una excursión del cole y me viniste a decir que te lo pasara porque además... Tuviste un percance con una puerta de cristal. Sí, eso es verdad. No sé si se verá, pero este dedito de aquí... antes yo iba corriendo a que Harris me pasase la caverna de hielo y entonces la puerta que daba acceso al patio del colegio, tenía una parte de cristal y yo decidí que alguien que me empujaba la puerta, que la puerta debía ser frenada en la parte de cristal con la mano y me corté el dedo y la cara y tal. Y luego ya después de eso nos fuimos de excursión y ya me pasaste la caverna de hielo, ¿no? Como buen amigo. Me pasé la caverna de hielo y según él, luego ya cuando fuimos a la ESO, yo fui un pelín capullo.
Vale, porque, el primer año. Vale, porque ahora ya vamos a entrar un poco en la parte deportiva, nutrición, etcétera y tal. Y es que, claro, nosotros empezamos a tener más relación a raíz de que empezamos a jugar a rugby en el mismo equipo, ¿verdad? Eso es. Vale. Cuéntame un poco cómo fue, porque aparte tú siempre has sido un tío muy deportista, porque antes de esto también hacías karate. Y ahora lo he vuelto a retomar. Bien. Cuéntame un poco cómo ha sido tu relación con el deporte, porque hemos vivido también momentos un poco complejos, ¿no? Sí. A cuenta de operaciones y tal, pero cuéntalo tú. O sea, yo al final lo que utilizaba el deporte como una vía de escape. Como, bueno, tú me conoces bien desde pequeño, era un poco, no conflictivo, pero tenía mis cositas, como prepuber, un poco idiota. Entonces utilizaba el deporte como una vía de escape y me venía muy bien para sacar un poco esa frustración que tenía de pequeño con el tema del cole y tal. Y primero empecé a hacer karate. Sí. Bueno, ahí en Amara, en Donosti. Y, joder, la verdad es que me venía súper bien porque me desfogaba mucho. Me hacía sentir muy bien. Y luego vino un argentino a nuestro cole, en gimnasia, y nos enseñó un poco como el mundo del rugby. Y la verdad es que me enganchó bastante, vi que era un deporte de equipo donde podía aportar algo de valor al resto de compañeros. Y me encantaba, la verdad, porque además siempre me han gustado un poco los deportes de contacto, a pesar de que no soy yo ahora mismo la persona más grande del mundo. No, pero bueno, ser un prepuber bravo, ¿no? Al final te ubicó en el deporte de contacto como tu deporte favorito, ¿no? Sí, no, y la verdad es que era un deporte que me encantaba. Y luego, bueno, pues como bien dices, en cadete de primer año tuve una lesión de hombro que tuve que pasar por una operación. Y fue bastante complicado porque, joder, me frenó bastante la evolución dentro del deporte, que, bueno, era más o menos buenillo, que era el capitán. Era el capitán de mi equipo. El tío ahí con su 1,20 m, era el capitán de mi equipo, le echaba unos huevos increíbles. Sí. Y al hilo de todo esto, pues quiero decir al final siempre que en el deporte nunca vienen bien las lesiones, ¿no? O sea, al final siempre la gente dice, joder, justo me ha pillado en este momento. Pero, joder, tu caso a mí fue una faena porque además, o sea, fue una lesión de hombro que, claro, al final cuando se te sale el hombro ya hay muchas probabilidades de que esto se reproduzca y al final ya tenga que haber una operación, ¿no? Sí, fue bastante frustrante porque yo recuerdo que tenía 15 años, sí. Éramos cadetes y, joder, se me salió 5 veces después de la primera y ya tuve que pasar por quirófano y la verdad es que fue bastante frustrante porque luego al año siguiente fue uno de los mejores años deportivos de nuestro equipo de pequeños. Sí. Fuimos al Campeonato de España y no pude disfrutarlo y, joder, dio mucha pena, pero bueno, entonces me frenó bastante la evolución deportiva porque además, mientras tus compañeros van creciendo también físicamente, van metiendo gimnasio, tú no creces al mismo volumen y pierdes un poco la parte que yo tenía, que era la parte técnica y los skills de, bueno, el contrapié, la velocidad, que era lo que me hacía también diferenciarme del resto de compañeros a nivel físico. Y, joder, perdí un poco esa parte que luego tuve que retomar porque volví luego ya para juveniles y bastante bien. Ahí, bueno, llegamos a entrenar con la selección de Euskadi, jugamos con Guipúzcoa y bueno, lo llevamos al campeonato de España. Bueno, hicimos más o menos un campeonato digno y luego en la final de Euskadi de juvenil de segundo año se me volvió a joder el hombro y ahí ya tenía 19 y ya tuve que decir adiós 100% al deporte y fue una pena. Es que yo creo que esto también ha tenido una relación bastante directa por la época en la que ha sido, que luego trataremos un poco más en profundidad de esto, por la época en la que ocurrió todo esto con el deporte y tal. Yo creo que a lo mejor también lo hilo con la frustración que se te pudo generar también con el tema de los estudios y tal, al no poder. Pero bueno, eso lo vamos a hablar luego porque esto creo que es una lección que puede ser muy valiosa para gente joven y para gente no tan joven, porque al final hay muchas veces que uno se encuentra con una serie de elementos disruptores o cosas que te sacan de tu dinámica de vida y cosas que te ayudan a poder seguir con otras que no te gustan tanto y que puede haber un momento en el que, sobre todo si te ocurre de muy joven, ¿no? Que al final te saque un poco de tu zona de confort y encima de tus objetivos como adolescente, ¿no? Sí, sobre todo también que te marcan, ¿no? Y que si luego no haces un análisis profundo de por qué, de las cosas que han pasado, la puedes arrastrar un poco en la edad adulta. Claro. Y yo creo que esos issues o problemas que tenemos cuando somos jóvenes, si no los tratamos a tiempo, luego cuando somos adultos se ven reproducidos o magnificados y ahí tenemos un problema, ¿sabes? Claro. Porque cuando somos adultos tratamos con otras personas adultas y es más complicado. Claro, hay ciertos lastres, ¿no? Que luego a nivel laboral. Pero bueno, yo sí que quiero recalcar, por ejemplo, que
creo que, por ejemplo, el rugby, y en líneas generales cualquier deporte de equipo, pero creo que especialmente el rugby, es un deporte que siempre favorece mucho el trabajo en equipo, que creo que a futuro después, cuando tú estás... sobre todo en tu caso, ¿no? Que me acabo de dar cuenta de que se me ha olvidado presentarte. Te he preguntado 3 veces, ¿cómo te presento? Y al final no lo he presentado. Porque, bueno, Harris es... Bueno, yo soy el director del área de cultura y entretenimiento dentro de Apple Tree, que bueno, es una agencia de comunicación estratégica. Y bueno, básicamente eso. Y bueno, al final tiene a cargo equipo, tiene a cargo gente y tal, y al final creo que, al hilo de lo que estaba diciendo antes, el hecho de haber podido trabajar, de haber jugado en equipo, además en un deporte que... bueno, muchos valores. Sí, que el compañero al final es tan importante, ¿no? Te aporta muchas cosas positivas de cara al trabajo después. Total. Entonces, tú dirías que mentalmente, ¿no? Esta época te lastró un poco a lo mejor, pero en cuanto a temas físicos, ¿tú cómo notaste que te repercutió? ¿Notaste que empeoraste físicamente? ¿Notaste que a nivel de seguridad personal y de sensaciones, cómo fue? 100%, porque vamos, o sea, después de la lesión, yo me acuerdo que yo me tiraba a quien fuera. O sea, me da igual que midieras 1,80 y me sacaras 30 kilos, yo me tiraba a tus piernas y te conseguía aplacar a todo el mundo. A ver, pensaba que estás hablando de otra cosa, tío, pero vale, de acuerdo. Bueno, conseguía aplacar a... Vale. ¿Ves cómo es idiota? Conseguía aplacar a cualquiera, y es verdad que después de la lesión de hombro, pues mi confianza a la hora de placar se veía muy mermada. Y luego el rendimiento lo mismo, porque no entrenaba al mismo nivel. Es verdad que igual no perdí tanta velocidad, pero sí que también me costó eso. Pero sobre todo, era la confianza al entrar. Sobre todo al defender, al atacar, como no tenía que utilizar tanto los hombros, pues... Cuando dejas el deporte, ¿qué ocurre a nivel físico? Es decir, ¿empeoras? ¿Te notas que te ves peor? ¿Qué lento. pasó? O sea, aparte de que engordé, porque comía además, seguía comiendo como bien sabes... Engordé bastante, bueno, no bastante, pero engordé unos cuantos kilos, perdí masa muscular en el hombro y me sentía como más torpe, más lento, o sea, lento. Y a nivel visual, a nivel imagen, tú, por ejemplo, porque yo tampoco te considero nunca un tío inseguro y tal, ¿no? Pero, o sea, decir, te veías peor, pero ya está, no pasaba nada, o sea, ¿no? a nivel físico nunca he tenido esa clase de problemas porque, vamos a ver, o sea... Quiero decir, ya tengo otras cosas. Claro. Quiero decir. Esto que dices es muy importante porque al final muchas veces en cuanto a... Hemos hablado en algún otro capítulo de tema de seguridad e inseguridad en uno mismo, relacionado más a lo mejor con trabajo y tal, pero esto es una cosa que es muy importante también tener en cuenta y lo quiero comentar como refuerzo, y es el hecho de que normalmente no tenemos que tener en cuenta que todo se debe al físico, sino que muchas veces también hay que saber valorar las cualidades que uno mismo tiene y hay que ser honesto con uno mismo, tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, puedes saber que físicamente no estás bien y que a la hora de relacionarte, da igual, ya sea en cuanto a relaciones de cara a tener pareja o lo que sea, o incluso con amigos, tú tienes que saber que siempre estás aportando un valor aparte del físico y tienes que saber lo que vales. Entonces, lo que puedas mejorar en cuanto a físico, genial. Tenemos que hacer trabajo en cuanto a temas de alimentación, deporte y tal, porque es salud. Pero hay cosas que yo no puedo corregir, o sea, yo no puedo crecer 20 centímetros. O sea, es que es lo que hay. Entonces, yo ya cuento de base con que, a ver, dentro de los cánones de belleza no soy un Adonis, porque no mido 1,80. Sí. A mí me da igual. Como persona bajita, ¿crees que ha sido un hándicap a la hora de...? Puede que a primera instancia, pero luego en lo demás, o sea, yo no he tenido problemas, no sé, para ligar, ¿te refieres? Sí, o sea, al final en cuanto a relacionarte, etcétera y tal. O sea, yo creo que si me conoces, soy una persona normal y sabes que puedes hablar conmigo, pero puede que de primeras a mucha gente no le agrade porque soy más bajito que ella. Y hay un canon de belleza en el que la estatura está ahí y es importante. Y de hecho conozco a otros tíos bajitos que sí que les genera una desconfianza brutal, un tema de complejos que pues, yo creo que no lo tengo. Claro. Y a mí me da igual. Es que hay muchas veces que, joder, esto es como lo afrontas, ¿no? Porque al final yo creo que a ti nunca te ha lastrado eso, por lo que he vivido contigo, pero es verdad que a mucha gente sí, y realmente creo que muchas veces, sé que es como muy fácil decir esto, pero como que está en tu cabeza, ¿no? Que depende de cómo lo enfoques, ¿no? Pues... Sí, o sea, quiero decir, o sea, sobre todo porque todo el mundo tiene problemas, cada uno carga con su cruz y muchas veces podemos pensar que X persona, simplemente por el físico, está porque se ve bien o refleja una imagen de soy más guapo, no sé qué, pero no sabes lo que lleva por dentro. Claro. O sea, y la gente arrastra traumitas y taras, vamos, o sea... Sí, todo tipo de cosas. De hecho, bueno, al final...
eso, al final tener un físico de determinada forma no te asegura luego que todo dentro esté funcionando de manera adecuada. De hecho, generalmente suele ser más bien al revés, porque acabas priorizando más esa parte en la que tú eres fuerte en lugar de tratar de ver en qué otros puntos débiles puedes mejorar, ¿no? Pero bueno, dejando esto aparte, hemos hablado muchas veces de nuestra gestión con la comida porque, bueno, como todos sabéis, o los que os habéis informado un poco de mí, yo con 18 años pesaba 140 kilos y era obeso. Harris era bajito, pero yo pues era obeso. Y en algo en lo que coincidimos es en que ambos pues gestionábamos la alimentación desde el punto de la ansiedad. O sea, creo que somos las personas que menos masticamos del mundo, ¿no? Podríamos decirlo. Podríamos ¿no? decirlo. Entonces, estábamos hablando el otro día, él y yo, sobre, deberíamos hablar, ¿no? Deberíamos trasladar un poco a la gente también, por un lado, que en muchos casos, yo igual no tanto, pero tú sí, los aspectos emocionales los pagas mucho con la comida, ¿no? Sí, o sea, no es tanto aspectos emocionales como, a ver, yo cuando me autoanalizo digo, ¿qué cojones me está llevando o qué me está pasando? Los momentos de estrés, yo utilizo la comida como un mecanismo de recompensa y sobre todo la comida basura, porque además eso te da el chute de endorfinas o de dopamina o lo que sea y a mí me hace sentir mejor. Y además es un mecanismo de recompensa automático. Yo me doy cuenta a veces que cuando tengo hambre, si no tengo comida me puedo llegar a poner un poco irascible. Vale. Y yo, sobre todo ¿También? sobre todo yo me di mucho cuenta de esto. A ver, ya había señales y red flags, pero me di cuenta sobre todo en pandemia. Porque en pandemia yo veía que todo el mundo estaba enganchado a hacer deporte en casa, bla, bla, yo cero. Yo lo que hacía, yo pensaba que estaba de puta madre, pero luego cuando pasó pandemia dije, coño, si solo he jugado a la consola y he comido como un cerdo. Porque además yo de normal no como ni galletas, ni patatas fritas, ni nada en mi día a día. Y en pandemia me podía bajar un paquete de Pringles igual a diario. ¿Y tú eso lo asocias un poco, pues eso, con quizá la ansiedad del momento o simplemente porque te pilló...? Aquí no estoy bien del todo. O sea, que yo creo que sí, pero es que eso me está indicando que no. Porque estoy haciendo cosas que salen fuera de mi rutina. Es que a mí me pasó lo mismo y además, joder, hay una cuestión con esto que me ha sorprendido porque yo lo he visto mucho también en la consulta y es el hecho de que personas que hemos tendido a ser muy deportistas y bastante disciplinados con la actividad física y con más menos cuidarnos, fuimos los que peor salimos. A mí me ha pasado ver más en la consulta gente que te decía, no he hecho deporte en mi vida, me puse en la pandemia y tal y mira cómo me he puesto. Y luego la inversa, la de... Porque a mí es que me pasaba, yo estaba en mi casa, es verdad que yo estoy muy acostumbrado a entrenar en el gimnasio y que a mí pues me costaba mucho, no identificar la casa como un lugar de entrenamiento, a pesar de que, bueno, pues trato de predicar siempre con ello y tal, pero es verdad que si estás acostumbrado a que haya un proceso a la hora de pues eso, de hacer la actividad física, tanto en cuanto a lugar como en cuanto a procedimiento para llegar hasta esa actividad, en el momento en el que te cambia un poco todo esto, tanto el entorno como un poco todo, bueno, pues al final creo que a la gente que no estaba acostumbrada ya o que no tenía ese vicio de voy al gimnasio para hacer deporte, le resultó mucho más sencillo ponerse a hacer esta actividad que otros que a lo mejor ya lo teníamos asociado. Y por eso ha habido como una involución en ese aspecto, que yo creo que, bueno, es... o sea, simplemente por buscar una explicación y que haya gente que tampoco se frustre al haberse notado que le ha pasado esto, ¿no? No, total. Y que además, a mí, por ejemplo, en el caso del deporte, yo asocio mucho el deporte de toda la vida, porque siempre lo he hecho en equipo, porque, por ejemplo, el karate lo hacía con más gente en clase. He intentado ir al gimnasio y he intentado el running y es verdad que me dura muy poco. Y siempre he asociado hacer deporte a hacerlo con alguien. De hecho, por ejemplo, después de pandemia empecé a andar en bici con colegas y es verdad que siempre he tenido un poco la suerte, ¿no?, de ese bagaje deportivo que he tenido, que nunca he sido el mejor, pero tampoco he sido el peor, ¿no? Estaba ahí como en un balance más o menos medio-alto y empecé a andar en bici con colegas y, joder, se me dio bastante bien. Y, coño, cuando ya estabas entrenando guay, pues, bueno, pues puedo llegar a tirar solo. Pero es verdad que luego cuando se me rompió un poco la rutina de entrenamientos y tal, me ha costado mucho volver porque decir, joder, empezar solo de nuevo es muy duro. Te entiendo perfectamente porque creo que los dos hemos sido, o sea, quizás yo he durado un poquito más en el rookie porque yo creo que dejé de jugar con unos 25 o algo así, cuando ya me rompí la rodilla y ya dije, esto ya no da para más. Creo que al final... a mí, por ejemplo, me ha pasado también que el gimnasio siempre ha sido algo que yo lo llevo entrenando desde que tengo 14 años,
pero siempre ha sido algo accesorio al rugby. Es decir, siempre el gimnasio ha sido algo que lo estaba haciendo para mejorar en otros aspectos o en otros deportes. El caso es que desde que dejé de jugar al rugby solamente me he dedicado al gimnasio, con el paso de los años me está pasando que me cuesta mucho más el sentirme a gusto yendo al gimnasio. El decir, esto me parece divertido. Esto lo digo porque hay mucha gente que como que quiere iniciar porque, claro, no es lo mismo también lo que te decía, que al final seamos dos personas que llevemos toda la vida haciendo cierta actividad física con cierto nivel de exigencia, que lo aparques un tiempo, pero luego cuando vuelves a entrenar sabes cuál es la intensidad con la que tienes que trabajar, sabes lo que tienes que hacer. Sin embargo, si con 30 años no has hecho actividad física, es muy difícil ponerte y que sea algo que además te parezca gratificante y que desde un inicio además te parezca la leche y lo saques adelante. Entonces, yo, por ejemplo, lo que me está pasando un poco ahora es eso, que he hecho en falta el entrenar en equipo, porque era un poco el concepto que he tenido yo siempre, porque ha pasado el gimnasio de ser algo accesorio a ser algo único y exclusivo. Y bueno, estoy un poco como buscando también mi sitio, que dentro de que trato de mantener por una cuestión de disciplina el entrenamiento de pesas, me gustaría encontrar algo. Tú, por ejemplo, encontraste el ciclismo, ¿no? Sí, bueno, el ciclismo amateur de persona de más de 30 años que tiene que buscar algo en lo que tal. Y siempre he buscado esos entrenamientos como lo que dices tú, porque yo nunca he entrenado, siempre he intentado ir al gimnasio, si he entrenado en casa, nunca ha sido por una cuestión física de verme bien, porque a mí eso me da igual. Es siempre por aumentar un poco el rendimiento. Entonces, cuando entrenaba en casa, que tengo además bastante material, que me lo he comprado, siempre es como para intentar mejorar ciertos aspectos del deporte. O sea, en este caso, cuando con la bici me sentía muy a gusto, pues iba a entrenar de forma complementaria. O, por ejemplo, con el karate, hacer otro tipo de ejercicios más de flexibilidad, de aumentar la fuerza. Siempre son cosas complementarias, pero para el rendimiento deportivo, entendiendo siempre que, bueno, que no soy profesional, pero siempre que, bueno, por competitividad. Por eres exigente, ambicioso, ¿no? A nivel deportivo. Ambicioso dentro de mis propias capacidades y para yo sentirme a gusto, porque si no, no disfruto tanto del deporte. Claro, sí, al final, a ver, yo creo que el deporte, o sea, la mejora dentro del deporte tiene un componente, pues eso, ¿no? De reto con uno mismo y tal, que al final es importante encontrarlo, y es importante encontrarlo en la actividad física en la que tú te sientas a gusto. Es decir, a lo mejor tú lo encuentras en salir a correr, a lo mejor lo puedes encontrar en el ciclismo, a lo mejor lo puedes encontrar en las pesas, pero lo importante es que no pienses que tiene que haber algo estándar para todo el mundo y que es lo que se debe hacer siempre, ¿no? O sea, que sea un poco esto. ¿Cómo dirías que ha repercutido también la etapa en la que ya, porque claro, tú viniste a Madrid, te pusiste a trabajar, ¿no? ¿Y sí. ¿Qué dirías? ¿Ha habido ahí un poco, claro, eso te ha dificultado el ponerte también a entrenar y demás, ¿no? Sí, no, he tenido muchos altibajos. De hecho, yo me acuerdo, llegué a Madrid bastante delgadito, creo que pesaba menos de 60 kilos. Pero a ver, en mi rutina hay muchos eventos, hay mucha mala vida, por así decirlo, y a mí me ha repercutido bastante porque, bueno, tuve que dejar de entrenar, no hacía nada, bebía mucho, porque tal, y me rompía mucho la rutina de comidas, sobre todo. Y cuando he tenido, por ejemplo, de hecho, la mejor etapa deportiva que he podido tener fue justo eso, después de pandemia, y fue precisamente porque me forcé a mí mismo a no ir a tantos eventos cuando ya estábamos abiertos y estábamos haciendo, porque, joder, necesitaba también un poco de tranquilidad y calma en mi vida. Bueno, tú me conoces porque sabes que he ido de forma muy intermitente a la consulta y he tenido mis altibajos, que es verdad que me cuesta poco como ponerme un poco en forma. De hecho, he vuelto hace 2 semanas, precisamente porque llevaba una época un poco desastre del orden de comidas y deportivo. Y decía, tío, ya no me estaba sintiendo bien conmigo mismo, no me estaba sintiendo cómodo a la hora de... O sea, me sentía pesado, cansado, y digo, tío, es que no tengo energía. Claro. Y es por eso, por la rutina de curro. Es un curro que es mentalmente muy exigente, porque tengo que hablar con muchas personas, tengo que estar hablando con mucha gente, y eso te desgasta bastante. Y a veces no me queda energía como para poderme hacer deporte, entonces, ¿qué hago? Como, o si voy a un evento bebo, y cuando bebo me entra el hambre y... Un poco lo que decías antes de la recompensa y tal, ¿no? Porque al final el día ha sido duro y a lo mejor piensas que tendrías que haber hecho la actividad física y en lugar de hacerla, ¿no? Acabas buscando la recompensa en otra parte, ¿no? De hecho, ayer casi peco. O sea, ayer... Bueno. No, lo hice bien. Vale. Pero, ayer tuve un día largo de curro, luego fui a dar clase, porque también doy clases en una escuela de Brother, que es una escuela de creatividad, y llegué a casa a las 10, tío, estaba reventado. Estaba reventado y dije, me voy a poner a hacer la cena ahora, tío. Qué pereza. Y me la tuve que hacer.
Es que al final esto es una cuestión de orden. O sea, al final lo de lo que decías tú, bueno, yo es una cosa en la que hago hincapié siempre en la consulta y creo que ya lo he dicho también en algún otro episodio. Esto es una cuestión de orden y es una cuestión también, porque al final siempre dice la gente, ¿no puedo hacer vida social? Sí, o sea, puedes hacer todo lo que no te saque del orden. ¿Qué ocurre? Que cuanta más vida social haces, más se desordena todo y más te cuesta seguir una rutina, tanto de actividad física como de alimentación. ¿Qué ocurre? Que esto, a ver, al final, por suerte o por desgracia, es una cuestión prácticamente matemática en lo que a la alimentación respecta, y es que si tú comes más de lo que gastas, al final vas a coger peso. Si todo se te desordena y acabas perdiendo el control, no sabes cuánto comes, cuánto gastas, y entonces ahí es donde acaba apareciendo pues, el follón máximo de la estética, el peso, la salud, etcétera. Entonces, al final, la clave de todo esto, pues bueno, es el orden. Pero vamos a dejar un poco ya también el tema de nutrición y tal, porque a mí lo que me parece muy interesante sobre ti es de dónde vienes, qué has tenido que hacer para llegar a donde estás, porque al final, bueno, o sea, nos conocemos por eso hace ya, 23 años y no ha sido fácil. Bueno, ha sido un camino diferente. No lo sé, tampoco no es que no sea fácil, diferente. Sí, bueno, o sea, es verdad. O sea, al final es verdad que según cómo midas, ¿no? Sí. Pero a día de hoy, o sea, quiero decir, yo... Joder, si tengo que ser honesto y lo pienso, yo, o sea, creo que tú lo has llevado muy bien, pero no has sido, joder, has tenido que trabajar, has pasado cosas complicadas, ¿no? Sí, o sea, pero bueno, como tú también. O sea, yo creo que también una parte de la amistad que nos une es que ante las desavenencias del destino hemos sabido hacerle frente. O sea, yo qué sé, mi background, soy dominicano de nacimiento. Eso, cuenta esto, que es lo que yo quiero, porque yo quiero que cuentes de dónde vienes, cuándo vienes, pero además luego también que hay un momento en el que tú te tienes que ir a Londres, ¿era, no? Sí, pero bueno, eso es una cosa muy anecdótica, ¿no? Bueno, pero joder, yo qué sé, ¿no? O sea, quiero decir, a lo mejor hay mucha gente que se le pasa por la cabeza si tendría que hacer esto o no, o incluso le parece un auténtico abismo el decir, no, es que me tengo que ir solo a trabajar a no sé dónde, ¿cómo voy a hacer esto? Ya, ¿no? bueno, o sea, yo, soy dominicano de nacimiento, llegué con 10 años a España, una familia, mi madre está casada con un señor de Euskadi, con mi padre, Javier. Clase media bien, él era autónomo, en construcción, iba de puta madre todo, hasta, bueno, llegó la crisis del... O sea, esto desde el plano económico, ¿no? Sí. Llegó la crisis del ladrillo y las cosas en mi casa se fueron a la puta. O sea, yo fui el primero en tener coche, tú te acuerdas, mi padre me compraron un coche de puta madre con 18 años, tal, no sé qué. Pero luego ese coche había que mantenerlo. Y cuando no entraba, porque la putada de haber sido autónomo es que si no había ingresos... estaba la cosa complicada. Yo me tuve que poner a currar. Me puse a currar un señor mayor con Alzheimer. Típico que la gente puede pensar, estereotipo de latino. No, pues sí, no, tío, es que es así. Y a mí no se me caen los anillos. O sea, me dieron la oportunidad porque me dijeron que si quería ser camarero, probé un día y dije, esto no lo aguanto ni de puta coña. Siendo un niñato, también te digo. Y bueno, empecé a currar eso, cuidar a un señor mayor con Alzheimer, porque, bueno, por una persona cercana, que era Adolfo, el padre de Esti, me dijo, oye, está esta opción. Y dije, oye, me puse a currar para que no me quitaran el coche, porque tenía que pagar yo las letras del coche. Y ya estaba ahí en la uni y quería mejorar mi inglés, tío, y dije, me pedí una beca que me la dieron del gobierno vasco, pero, tío, necesitaba también la pasta para irme el vuelo, para mantenerme allí hasta que me dieran la beca, y me fui a currar a Londres y estuve un mes fregando platos. Y pelando patatas, tío, porque no he visto una persona pelando patatas con esa velocidad en mi vida. O sea, yo un día me voy a hacer una tortilla de patatas en casa y me te pelo las patatas. Y había 40 patatas peladas en 3 segundos. Puto amo pelando patatas. Sí, no, me pareció increíble, sí. Bien. Eso es un poco en el plano económico, sí. Pero yo creo que también, de lo que querías también un poco hablar, era de que para mí lo que me marcó más un poco el tema del cole, ¿no? Sí. Que fue una etapa para mí jodida, complicada, porque yo creo que hay ciertas grietas dentro del sistema que creo que ahora están un pelín mejor, pero ostras. Vamos a poner un contexto, ¿vale? Vamos a poner un contexto que es el siguiente. Harris llega al País Vasco con 10 años y allí es verdad que en los colegios públicos la tendencia, bueno, prácticamente todos, no sé ahora... Todo era modelo D, menos el nuestro que tenía modelo B. Claro, o sea, es decir, había un modelo que era solamente en euskera y otro que era bilingüe, en el que el 98% era en euskera. Entonces, bueno,
Menos lengua y mate. Sí, bueno, y algunas sí, eso. O sea, nosotros cursábamos biología en euskera, historia en euskera y tal, que aunque, yo qué sé, en mi casa no se habla euskera, por ejemplo, y en tu casa tampoco. Entonces, bueno, tu padre, ¿no? A lo mejor, pero tampoco... En mi entorno familiar no. Claro, entonces al final, joder, no es que estés en desventaja con gente que tal, porque ya no es una cuestión de competir, pero al final es una cuestión de que no te enteras de la fiesta. O sea, estás un poco, ¿no? Estudiando, pues yo qué sé, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo en biología, ¿no? Pues organismo pluricelular, en euskera es organismo celulanitza, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Qué? Pues eso, ¿no? Y entonces, claro, Harris, que es dominicano, se ubica en País Vasco en un modelo en el que no se... O sea, quiero decir... Claro, además el contexto, porque en el año 2000 es que había muy poca migración en Euskadi. O sea, yo me acuerdo que en el cole éramos 4. Es que literalmente éramos 4. Entonces, teníamos, me acuerdo, sobre todo en la ESO, los 2 primeros años nos dedicamos a aprender los colores, los días de la semana y tonterías así. Claro, en la ESO. En la ESO. En la ESO. Y luego ya en tercero de la ESO deciden que no, que me metan a clase normal con el resto de compañeros a seguir el ritmo. Pues obviamente yo no lo podía seguir. Y en clase de euskera intentaba hacer un esfuerzo. Los compañeros se ríen porque, joder, las putas baldinchak y los alerak, los verbos en euskera son muy jodidos. Entonces le cogí un poco ahí de manía. ¿Y qué pasó? Pues repetí porque era muy difícil para mí seguir la clase. Porque, coño, yo tenía que estar con un libro en castellano siguiendo una clase en euskera en la que a mí lo que me generaba una frustración, esa de la que hablábamos antes, que la trasladaba también al deporte y la pagaba con Lalo, que luego nuestro primer entrenador de rugby. Yo me frustraba mucho porque veía que había profesores que no hacían ningún tipo de esfuerzo por ayudarme, ¿sabes? Entonces, joder, yo me sentía muy solo en esa etapa de mi vida. Entonces ahí a mí me generó mucha frustración y mucha rabia hacia el cole. Entonces por eso también era como se me retroalimentaba a mí mismo de que no quería hacer nada, repetí de cero, acabé... Tío, que a mí yo lo cuento hoy y la gente muchas veces flipa. Yo fui a la diversificación curricular, que es la clase de apoyo a las personas que bueno, necesitan apoyo. Sí, con un poco más de dificultad a lo mejor, ¿no? Sí, compartiendo clase con gente sordomuda y con gente que le costaba un poco más, por así decirlo. Y además ves que en el cole te dicen, no vayas al... Tú no vales para ir a bachiller. Claro. Y es coño, es jodido. Y luego en bachiller también intenté pedir la excepción en euskera. Como ya había cursado y me habían aprobado literalmente para poder pasar, no me la dieron el gobierno vasco. Entonces, claro, eso también me condicionó mucho. Volví a repetir segundo, entre otras cosas por el euskera. Y de hecho fui a segunda selectividad porque euskera la tenía suspendida. Y yo pasé a la SELE porque el profe que estaba de guardia me echó un cable. Si no, imagínate, no hubiese ni llegado a ir a la universidad. Y es como, a ver, que no soy idiota. O sea, joder, que creo que hay ciertas fallas dentro del sistema educativo que se deben corregir, ya no por el tema del euskera, sino el tema del profesorado, que cuando ven a un alumno que le está costando un poco más algo, tío, a veces que los dejan abandonados. O sea, y eso es un problema porque te puede generar muchísimos problemas de todo tipo, de salud mental, de esfuerzo. O sea, hay una movida que se llama la profecía autocumplida, que era lo que me pasaba a mí, que es que me decían, tú no vales para no sé qué, tú no vales para no sé qué. Y vas para ahí. Y de repente te estás enfocando a ello y cuesta mucho verlo desde fuera y tienes que hacerle mucho caso a los estímulos que tienes de fuera de esa gente que sí que cree en ti. Claro. Y fue gente como vosotros, como Ayala, como el padre Ayala, algunos profesores muy concretos dentro del sistema que me decían, tío, que tú vales mucho. Claro, es que el contexto de esta situación realmente quiero que quede claro, sobre todo para que, bueno, pues para cualquier persona que pueda haberse visto en esta dificultad o se esté viendo ahora mismo, sea joven o no, el contexto es que tú, siendo una persona válida, está habiendo factores externos que te están impidiendo avanzar y que además te están haciendo creer que no eres válido. Es que yo quiero, o sea... yo quiero poner, o sea, imagínate esta peli. Tú te vas ahora a Nueva Zelanda, ¿no? Sabiendo inglés, más o menos, y te metes en un colegio y te dicen, no, es que aquí se habla en maorí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vas a cursar casi todo en maorí, que no sabes ni qué coño es, pero vas a cursar todo en maorí, menos algunas asignaturas que están en inglés, que son las menos importantes, pero como no apruebes las que están en maorí, te vas a la mierda. Entonces, claro, o sea, es que es como darte cabezazos contra la pared. Y claro, a la larga, sobre todo cuando... Claro, yo sé que siempre hemos tratado de reforzarte, ¿no? Los amigos hemos tratado... Pero claro, al final, también cuando eres joven, como amigo, joder, es muy difícil también... O sea, por el hecho de que...
son tus profesores los que no te están ayudando. Claro, te están poniendo trabas. Claro, y no sabes, o sea, porque yo te decía, tío, joder, porque a Harry y a mí nos pasaba que hablábamos por Messenger, ¿no? Sí. Y claro, yo le decía, tío, este tiempo que le estás dedicando a esto, ¿por qué no le dedicas a estudiar y tal? Y me decía, tío, es que yo prefiero limpiar el polvo de casa que ponerme a estudiar. Pero claro, es que luego, con el tiempo, ¿no? Ahora, cuando lo hablas, dices, claro, efectivamente, es que ¿para qué te vas a poner a estudiar algo que ya simplemente por la barrera del lenguaje se te está dificultando? No era tanto realmente no era tanto la barrera del lenguaje, que bueno, que puede existir o no, era ¿para qué me iba a poner a estudiar si me están diciendo que no voy a llegar a nada? También. ¿Sabes? Eso para mí es el mayor problema, porque el lenguaje no es anecdótico, pero es que ese era realmente el problema. Y eso es algo que también que creo que también pasa también en entornos laborales de personas adultas, y es como hay que intentar huir de eso y hay que tener mucha fuerza mental para poder romper con eso. ¿Sabes? Claro. Yo hoy por hoy me considero una persona mentalmente muy fuerte, pero en aquella época, coño, tenía que 14, 15, 16 años, era muy jodido hacer frente a ese tipo de discursos. Cuando, claro, le dicen a tus padres, no, es que el chaval no puede ir al bachiller. Entonces, claro, mis padres me dicen, ¿para qué vas a ir al bachiller? Y luego cuando terminas el bachiller, ¿para qué vas a ir a la universidad? Claro, es que a mí, joder, me pareció, o sea, yo tengo que decir que me sorprendió mucho tu decisión de ir a la universidad, no por falta de capacidades, sino porque yo he pensado muchas veces, joder, yo sí repito, o sea, porque quieres terminar de estudiar y realmente no hacen más que ponerte trabas y al final hay un momento en el que tú dices, o sea, si a mí me costó, ¿no?, meterme a la universidad y ponerme a estudiar nutrición y todo el rollo, si ya te iban poniendo palos en la rueda desde que eres pequeño, hostia, decir, venga, ahora me voy a meter en otros 4 años más a ver por dónde me vienen, ¿no? Bueno, pero cuando fui a la universidad tenía 19 años, era un poco menos tonto. Sí. Y entonces elegí lo que quería hacer y le pones unas ganas completamente diferentes. Claro. O sea, y ahí sí que pude sobresalir versus mis compañeros y luego en el máster exactamente igual. Creo que también es eso. A veces el sistema te inclina a elegir cosas que van en pack y que no tienen en cuenta lo que se le da bien a los chavales, ¿no? Claro. Y creo que es muy importante saber distinguir o encontrar en qué puedes aportar valor, qué se te da bien, intentar maximizarlo, ¿sabes? O sea, hay otras cosas que las tienes que hacer porque sí, pero creo que eso es importante para tu desarrollo profesional y tu desarrollo personal. Y yo creo que gracias también al rugby, todo el tema de los valores, es una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo, 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 sobre todo para llegar, yo creo que a donde estoy ahora mismo en mi curro, que estoy muy contento, y que intento transmitirle también cosas al resto de mi equipo. Es que yo, personalmente, o sea, creo que el principal motivo por el que admiro a este ser humano al final es sobre todo porque, aunque él diga que no, o sea, creo que son unas dificultades bastante severas como para poder ser, pero, o sea, no ya para tener una vida normal, sino para... Joder, es decir, creo que estás muy bien considerado en tu sector y en tu trabajo y tal, ha cambiado mucho la cosa y además has hecho cosas muy guays que a lo mejor la gente no sabe que estés tú detrás de esto, ¿no? No sé si quieres mencionar alguna cosa de las que tú has hecho, pero que me parecen la hostia, o sea, hablando claro. Y después de haber estado muchos años que te cueste, que no te ayuden, es más, que te infravaloren y tal, joder, con esto, a ver, el mensaje que quiero lanzar es que es verdad que siempre se dice lo de si te propones cualquier cosa lo puedes conseguir y tal. Tampoco no es verdad. No es verdad del todo. No es verdad del todo, pero sí que es verdad que si tú crees en ti, sabes que tienes las capacidades, es una cuestión de trabajo, de orden y de un poquito de disciplina que a veces cuesta, pero sobre todo también si te rodeas de un entorno, del entorno adecuado, también esas partes en las que a lo mejor puedes fallar acaban viéndose un poco como recogidas, se acaba cerrando un poco el círculo, ¿no? Totalmente, o sea, no es verdad del todo, pero para mí yo sí que considero que hay cierta verdad en ello. Y creo que hay muchas cosas que dependen del trabajo y de lo que yo considero que es ser buena persona también, porque creo que portarte bien con todo el mundo es importante. Sí. Bueno, sobre todo también en mi trabajo, que es una cuestión creo que de trabajo, pero personal, y por eso ahí siempre remarco los valores del rugby, del compañerismo. O sea, si alguien siempre necesita que les eche una mano, yo siempre estoy dispuesto a echarle una mano. Y en cosas, o sea, vale, yo ahora soy director de área, pero a mí me da igual hacer cosas de un trabajo de una persona más, yo qué sé, un becario, un junior en una cosa muy concreta, si eso va a hacer que el curro salga adelante. O sea, es que me da exactamente igual. Básicamente eso. Yo creo que al final lo importante es hacer las cosas bien. Bien. O sea, hacer las cosas bien, ya sea en las relaciones personales, en el trabajo,
en general, hacer las cosas bien. Eso creo que es lo importante. Que siempre te puedes equivocar, ¿eh? Y claro, que claro. A veces pero con buena intención, ¿no? Eso o sea, es, al final que no haya sea un punto en el que digas, no, es que esto por mis huevos tal, no sé qué. No. O sea, voy a intentar hacer las cosas bien. No han salido bien porque puedo no saber o puedo necesitar más apoyo, más lo que sea, pero no desde un punto de vista de la negatividad o de, ¿no? O de que algo o que sea contraproducente el cómo lo vamos a hacer. Has dado para mí una clave ahí, es el tema de no intentar ser negativo. Siempre tienes que intentar superarte todos los días de tu vida y tirar hacia adelante. Y eso es para mí lo que te hace llegar a donde sea, ¿sabes? Por eso te digo que es en base al esfuerzo y si buscas algo negativo, que yo muchas veces miro siempre los aspectos negativos de las cosas, pero es precisamente para poder tenerlos controlados. Porque, como decíamos antes, tiene un background de cosas muy negativas. Siempre intento tenerlo lo más controlado posible para poder buscar herramientas que me ayuden a hacerle frente, ¿vale? O sea, yo esto lo he hablado a veces con Jacobo, con mi jefe, le digo, joder, no es que sea negativo, es que quiero ver qué puede salir mal para estar preparado para hacerlo frente, porque tampoco se trata de ir a saco sin pensar que las cosas puedan salir mal. Tener cubiertos todos los ángulos, ¿no? Un poco. Bueno, ¿qué consejo te darías a tu yo de entre los 14 y los 18? ¿Qué consejo darías a una persona joven que haya podido estar en tu situación o pueda estarlo? Hombre, después de visto todos somos muy listos, ¿no? Que se dice, pero cree en ti mismo. Y un poco como o sea, venía pensando esto, que es un poco ridículo, el mensaje de Mr. Wonderful de la peli de Will Smith En busca de la felicidad, que nadie te diga que no puedes hacer algo. Claro. Porque muchas veces es gente que están frustrados ellos mismos, que no tienen ambición y muchas veces lo que quieren es que tú tampoco la tengas. Yo, viéndolo con perspectiva y con compañeros, por ejemplo, que ahora trabajan en el sector educativo, te das cuenta que es que esa gente, esos profesores, casualmente estaban amargados, no estaban ahí, no eran felices haciendo su trabajo, porque los que eran felices a mí me ayudaban un huevo. Entonces, confía en ti y sobre todo rodéate de gente buena. Sí. Rodéate de gente buena y aspira siempre a lo máximo, porque si aspiras a un 10, igual no llegas a un 10, pero igual te quedas en un 7, que es bastante válido. Claro. Pero si aspiras a un 5, lo máximo que puedes aspirar es un 5 y de ahí para abajo. Qué curioso es, ¿no? Cuando te haces mayor y te das cuenta de que los profesores que te parecían como una especie de institución, como que tal, ¿no? Que de repente te haces mayor y dices, pues esto era un tío frustrado que a lo mejor no ha conseguido, ¿no? Y que si le doy un poquito más de margen o le hago un poco más de caso, me arruina la vida, ¿no? Pero bueno, bien, eso como reflexión. Te quiero preguntar, hablando ahora ya un poco de otra cosa, que esto ya lo desarrollaré yo en algún momento, pero claro, tú a mí me has visto todo el proceso desde que pesaba 140 kilos hasta que te he llegado a dar ropa yo a ti, ¿sabes? Sí. No, o sea, cuéntalo tú, cómo tú lo has visto y ya luego yo también voy dando alguna pincelada. De hecho, lo gracioso para los que sigáis a Alberto en Instagram es que esto suena fatal, pero es que todas sus fotos de gordo de Instagram las tengo yo porque se las saqué yo, porque cuando nos sacamos fotos de pequeños con la cámara y se las he ido soltando de repente cuando empieza a revisar en el baúl de los recuerdos y le digo, tío, mira esto que he encontrado. Y de hecho el otro día le mandé a Antonio cuando fuimos a Italia. Sí, ya tengo un sticker yo con mi cara con la papada, tal. Que era muy gracioso porque él estaba gordo, yo tenía pelo. Claro. Y era muy, muy interesante. Bueno, o sea, fue un cambio bastante chocante porque fue como casi de la noche a la mañana que no, porque es verdad que lo fui viviendo, pero fue bastante interesante, ya no tanto por ti, sino por cómo la gente también te miraba desde fuera, ¿sabes? Porque yo siempre te he mirado de la misma forma, pero sí que he visto cómo la gente no te miraba igual. Eso, cuéntamelo tú, porque yo, claro, al final, esto se habla muchas veces, ¿no? Del tema, no, porque las envidias, no sé qué y tal, pero claro, al final es como muy prepotente decir que el resto de gente te envidia, ¿no? Pero no tanto envidia. No envidia, pero... A ver, es sobre todo el tema físico, ¿vale? Sí. O sea, cuando estabas gordo, pues tu cara no se veía como ahora. Y la gente no pensaba que eras tan guapo. ¿Sabes? Joder, tío. Bueno, no, es verdad, pero yo tengo mucha gente que hoy por hoy piensa que eres una persona atractiva. Y yo me acuerdo que de pequeño, a ver, y tú lo sabes, había gente que no te veía atractiva y había gente que a ti te gustaba y de repente estabas delgado y esa persona te buscaba. Y era como, siendo la misma persona y siendo igual de majo / idiota, y es que ha cambiado tu físico. Sí, 10 años, desde que me enamoré de una chica que no me quiso y luego ella quería y luego ya no. O sea, así es la vida, tío. Y luego creo que lo deportivo también fue bastante interesante porque también, joder, cambiaste un montón, corrías más. O sea, cambiaste un poco no la posición de jugar, porque siempre seguías jugando de delantera,
pero, joder, eras más agresivo al entrar. Me volví más útil, ¿no? En general. Eras más contundente. Vale. Eras más contundente en tu trabajo en aquel momento desde el punto de vista deportivo. Y por lo demás, pues ha sido también, pues eso, nos has dado buenos momentos y lo que dice que me dejó ropa es porque hubo un momento que estuvo tan delgado que me dejó un pantalón que a mí me quedaba un pelín grande, pero me lo podía poner. Sí, la gente me tiraba bocadillos por la calle y todo. Joder, chaval, estaba muy famélico. Estábamos, ¿88 pesabas ahí? Pesé 88 kilos, sí, que realmente tampoco era poco. O sea, yo mido un 85, 86 más o menos, pero sí, pero claro, es muy grande. De 140 kilos a tal, yo no me veía ni bien. Que con esto también, esto es una cosa que quiero comentar, porque siempre me pasa en la consulta que es, ¿cuánto tengo que pesar? ¿Cuánto es lo suyo? Porque yo mido no sé qué y debería pesar tanto. No, o sea, es decir, esto es muy relativo, depende de muchas cosas. No, o sea, siempre hablamos de masa muscular o grasa, pero también la morfología, es decir, la forma física de cada uno, a lo mejor te está pidiendo tener un peso más alto, porque al final yo con 88 kilos aparentemente debería estar bien y saludable, y lo estaba, pero estéticamente a lo mejor no me veía tan bien porque mis formas de cadera, de espalda y tal pedían pues un peso superior. Eras un cuadro. Bueno, vale, y le dejé ropa a Harris, que, o sea, pues eso, midiendo 1,03 m, ¿no? Pues sí. Ha usado pantalones que uso yo, pantalones cortos que él los usaba como largos. Me llegaba el tobillo. No, pero es verdad que sí que le he dado ropa, o sea, que decir, esto ha llegado a pasar y bueno, pues luego he vuelto a subir de peso y tal, pero bueno, o sea, realmente ya, esto son cosas que ya las comentaremos, pero sí que es verdad que bueno, que ya que estamos un poco con el tema del inconformismo y del afán de superación y tal, la pincelada que yo quiero dar con respecto al tema del físico en este capítulo es un poco, pues bueno, pues que al final... y un poco al hilo del tema del B-Positive, que no quiero ni posicionarme ni a favor ni en contra, sino simplemente decir que hay veces que, igual que no te tienen que decir cómo tienes que trabajar y tal, tampoco nadie te tiene que decir cómo te tienes que ver bien. Claro. Es decir, hay gente con sobrepeso que puede verse bien y que se puede aceptar sin entrar ya, esto ya en otro momento a lo mejor lo hablaremos, sin entrar ya en que sea una cuestión de salud o no, pero no le intentes decir a una persona que pesa 140 kilos que se tiene que aceptar cuando a lo mejor no se siente bien porque, como yo a mí me pasaba, te duele la espalda, tienes problemas en las rodillas, con 19 años parece que tu edad física sea de 60, no le digas a esa persona que a lo mejor está intentando iniciar un cambio y no conformarse con eso, que no solo se tiene que conformar, sino que se tiene que aceptar y le tiene que parecer bien. Total. Porque al final esto en tu cabeza te puede generar también un poco de, pues eso, de confusión y de no saber cómo, o sea, qué es lo que tienes que hacer realmente, ¿no? A mí me pasa actualmente cuando digo que me he vuelto a poner a dieta, la gente dice, pero si estás bien, le digo, sí, pero es que yo no me noto bien físicamente. O sea, yo me noto más cansado estas últimas semanas y a mí no me gusta sentirme cansado. O sea, es que no, porque no tengo tanto ganas de hacer deporte y yo, joder, o sea, me considero una persona muy activa. Sí. Y cuando estás con un poquito de peso de más y estás con unos hábitos de alimentación que no son los óptimos, pues te repercute también desde el punto de vista anímico. Y eso, claro, es una pena. Y yo no estoy bien, si no estoy bien así, déjame que esté bien. Claro, o sea, claro, yo siempre pienso que al final, y siempre trato de predicar con esto, que lo que esté en tu mano mejorarlo, en cualquier ámbito de tu vida que sea, hazlo. O sea, eso es, o sea, al final, si puedes mejorar cosas y eso te va a hacer que tú estés mejor, que vivas mejor o que al final seas mejor para con los demás, hazlo, porque al final va a haber muchas cosas que no puedas controlar tú, que se escapen a tu control y que vayan a ser un follón que te cagas, y eso ya no es cosa tuya, ahí ya tienes que remar como puedas en esa tempestad, pero de momento... Es que es eso, es que para mí esa es la clave. Todos los factores que tú puedas controlar, contrólalos. Claro. Porque luego no vale nada quejarte. Claro. ¿Sabes? Porque es eso, los factores externos no puedes hacer nada por ellos, pero joder, los que estén en tu mano, claro, en si cualquier los dejas momento ir, de la vida, claro. Totalmente. ¿Dónde te ves tú de aquí a 5 o 10 años más o menos? Bueno, ¿esto qué es? ¿Una entrevista de trabajo o qué? Bueno, tío. Despedido. Odio esa pregunta, tío. No, bueno, o sea, ¿dónde te ves? No, o sea, ¿qué te gustaría hacer, tío? O sea, dime qué te gustaría hacer dentro de 5 o 10 años. O sea, a ver, no me digas, ¿no? Pues dejar mi curro y tal, porque a lo mejor te echan antes, ¿no? Pero, total. Pero dime, tío, pues yo, por ejemplo, me gustaría, porque, a ver, a mí, por ejemplo, me gustaría, te doy un arranque y luego ya tú... Yo, por ejemplo, pues me gustaría, estoy disfrutando mucho de hacer el podcast, a lo mejor me gustaría dedicar más a esto. La consulta me gusta al final, sobre todo, o sea, la finalidad del podcast al final es el trasladar a la gente todos los casos de otras personas que puedan ser valiosos, pero sobre todo porque a mí una cosa que pasa es que me fascina el comportamiento humano y lo intento, o sea, lo veo, lo analizo y tal, y entonces pues digo, pues me gustaría estar en una parte en la que bueno, pues eso, en la que o sea, en un trabajo en el que la parte principal sea esto. Entonces, ¿tú qué coño quieres hacer, tío? Para mí no es una cuestión tanto de trabajo,
de qué quiero hacer, sino que lo que haga lo disfrute. Es decir, bien. yo lo que quiero hacer de aquí a que me muera es tener la libertad de que si yo estoy haciendo algo es porque yo quiera. Es decir, yo en el trabajo en el que estoy ahora estoy encantado porque me flipa mi trabajo, pero el día de mañana, si por lo que sea no me gusta, pues no quiero verme forzado a que de un punto de vista financiero me tenga que ver atado a ello. Vale. O sea, yo quiero hacer las cosas que a mí me apetezcan y que disfrute haciendo. O sea, y justo ayer lo decía también a mis alumnas, que es como, yo hoy por hoy tengo la suerte de disfrutar de mi trabajo y de poder decir que no, incluso a ofertas de, yo qué sé, pero es que no me interesa trabajar en una farmacéutica hoy por hoy, ¿sabes? Porque me gusta mucho lo que hago, disfruto mucho de mi curro y, joder, es que nuestra vida, quieras que o no, pasamos mucho tiempo en el trabajo y es que si es una mierda, pues mal. Pues o sea, mal. Y por eso hay que currar, o por lo menos mi objetivo es currar lo suficiente como para poder seguir disfrutando de ello. Y el día de mañana, si no es con ese trabajo, pues que sea con otra cosa, pero que lo disfrute, que no sea que no tenga que volver a fregar platos a Londres. Bien, que no haya una involución realmente y que tú te sientas cómodo con lo que haces. Vale. Siempre al final de la entrevista solemos hacer un jueguillo así breve, en plan preguntas que suelo intentar personalizar un poquito a cada uno según los gustos. Y como sé que tú como yo eres un gordito escondido y que te gustan mucho las... Escondido, los que me conocen saben que no. Bueno, te gustan mucho las pizzas, ¿no? Me encantan. Vale, entonces digo, bueno, pues que nos cuente Harris cuál es tu pizzería favorita de Madrid y qué pizza es ¿Cuál es la pizza que más te gusta? ¿Puedo dar un top 3? Sí, bueno, sí. si no, sí, pero o sea, vas a dar un top 3 de pizzerías, pero luego vas a dar un top 3 de no pizzerías, ¿vale? Coño, es que no sé. Ah, bueno. De las de no pizzería, porque tampoco suelo ir a sitios que no me molen. Bueno, Bien, de acuerdo, me parece no sé, bien. o sea, me gustan mucho pues, las del Grosso, las de o sea, el estilo napolitano me gusta mucho. Vale. ¿Sabes? Pues di 3, venga. Bueno, Hot Now, que está ahí en esto pagad. Hot Now. Yo tampoco hace falta que digas la dirección, ¿no? Digo. Hot Now, Grosso y rollo o sea, estilo de pizza napolitana, Vale. La Diabola. Vale, muy bien, muy original. Me gusta el picante. Vale. ¿Y no me sabrías decir 3 restaurantes que te gusten en Madrid? Sí. Al menos o por lo menos de los que hayas ido conmigo. ¿Restaurantes? Sí. O sea, hombre, me gustan mucho, yo que sé, el 3x4, Fischmüller, La Ancha, o sea, ese tipo de restaurantes de comida... Sí, de comida de comer. Sí, de comida tradicional, me gusta mucho. Es que, claro, es que me gusta... Es que, a ver, soy una persona un poco asquerosa porque me gusta de todo. O sea, por mi espectro de comida entra hasta un Burger King o comida muy barata o cosas muy caras. Sí, yo el otro día, tío, estaba en la consulta y... joder, y estaba con David y tal, y dije, voy a comer y tal, y me saqué una lata de estas de magro de pollo, que es como comida de perros, ¿no? Y es comida de perros. Y me dice ahí, tío, estábamos mirando antes la carta de un restaurante que había yema, baja temperatura, no sé qué tal, y te estás comiendo una lata. Sí, me comía la lata de la comida de mi perro. ¿Qué pasa? ¿Sabes? O sea, no pasa nada, ¿no? Sí somos. Pues ya está. Vale, y ahora como última pregunta, intenta ser breve si puedes, pero ¿qué te hace feliz ahora mismo? Pues yo qué sé, tío. O sea bien, no, perdón. súper breve, no. ya está. No, o sea, soy feliz con la vida que tengo. Bien. Soy feliz con la vida que he elegido. Bien. Porque O sea, joder, todo lo que hago lo he elegido. Tampoco... O sea, los amigos que tengo, la pareja que tengo, el trabajo que tengo. Bien, pero todo no es elegido. tampoco es una... O sea, que decir, es una respuesta cojonuda, pero tú la ves muy obvia, pero no hay mucha gente que pueda decir lo mismo que has dicho tú, ¿eh? Pero bueno. Pues no. Pues nada, pues eres un afortunado, tío, en el fondo. Sí, no, pero bueno. Me considero bastante afortunado. Yo creo que, joder, teniendo en cuenta de que nos conocemos y tal, ¿no? La trayectoria un poco de nuestra vida también nos permite que con menos a lo mejor, ¿no? También seamos un poquito, ¿no? Felices. Bueno, pues nada, estamos llegando ya al fin de la entrevista. Muchas gracias por venir y por compartir con todos esto, porque creo que es una entrevista que es muy interesante. Versus el resto de invitados. Pero desde luego igual de nutritiva que las demás. Dios mío. Bueno, pues esa es broma hecho. Nada, añadir como siempre que, bueno, pues que os podemos atender en la consulta, os dejaremos en la descripción donde os podemos atender tanto Nina como David, como Alicia, como yo, que estaremos encantados de recibiros para tratar, pues bueno, todos los temas relacionados con, bueno, parte de las cosas que hemos hablado hoy, temas de nutrición, entrenamiento y tal. Así que nada, podéis contar con nosotros cuando queráis. Yo solamente quiero decir que buena gente todos, de verdad. No es porque sean mis amigos, son buena gente. Buena gente.
Exactamente. De hecho, David le obligó a Harris a volver a la consulta, ¿verdad? Sí, fue David el que me obligó y ahora, de hecho, no me está tratando Alberto, me está tratando David. Bueno, pues nada, muchas gracias y nada, nos vemos. Nos vemos. De Cruz 140. Un podcast de Alberto Oliveras.